Hola amigos, quien les habla es Andrea. Vamos a iniciar un nuevo stream aquí en Skyrim con el héroe Mishifus y con esto a liberar una nueva mariposa al ciberespacio. Si no sabes de qué estoy hablando, puedes ver mi descripción en mi canal de YouTube de las mariposas de Andrea, que ahí hay un video de presentación que lo explica, pero básicamente se trata de todas las cosas que hago, mis dibujos, mis cuentos y mis streams, mis historias, todas esas cosas que libero al ciberespacio y que comparto con ustedes. Y que como me gustan las mariposas, bueno, les llamo así. Ahora, Inshifus es un héroe aquí de Skyrim que tiene nivel 14. Tenemos un par de habilidades que vamos a aumentar, pero vamos a dejar para después. Ahora estamos en una mina Dreamer. Vamos a ver en el mapa. Esto viene en capítulos, la evolución, el templo Crypt. Vamos a ver dónde estamos. La verdad, no recuerdo por qué estamos aquí, pero si estamos aquí seguramente estábamos siguiendo alguna misión importante, así que bueno, si estamos aquí estábamos siguiendo una misión importante y hay que seguirla. Así que ahora vamos a ver. Cerquita de Invernalia. Los capítulos. Sí, Mishifus, yo no me acuerdo por qué estábamos acá. Tal vez debería ir a YouTube y poner Mishifus, héroe de Skyrim, y buscar tus capítulos anteriores para recapitular y darme cuenta qué era lo que estábamos haciendo aquí. Así que bueno, toda la historia de él está ahí en YouTube, en el canal de YouTube Las Mariposas de Andrea. Así que tienen dos canales, pueden ver todo esto en el perfil. Cualquiera de los perfiles da acceso a los canales y a la página web para que vean todas las otras cositas que hago y los regalos del canal que tenemos también. Regalos. Como GIF con frasecitas y eso. Bien. Yo no estoy muy segura si tenía realmente que entrar o no, pero... Defiéndete. Defiéndete como puedas. Tranquilo, tranquilo. Hace rato que no estábamos jugando esto, así que es volver a adaptarnos un poquito. Tenía un poquito abandonado mi Shifus. Él estaba haciendo cosas en Skyrim y yo estaba haciendo cosas aquí en este mundo. Y en los otros juegos también. A ver, ¿qué vamos a comer, mi Shifus? Tienes que levantar tu energía. ¿Sopa de patatas? ¿Un queso? Trajiste muy poca comida, mi Shifus. ¿Cómo es que tienes tan poca comida? Te irás curando de a poco ahora. Espera. No nos vamos a comer todo ahora. Vamos a ver. Mapa. Ok, sí, hay que seguir. Entra al pozo inescrutable. ¿Por qué estamos aquí? Vamos a ver en las misiones. Leyendas perdidas. El cargamento que transportaba las caravanas parece contener herramientas perdidas de Kagremac, División y Guardamo Espectral. Por lo visto, estos objetos fueron entregados a drones Dreamer, llevados a una cámara del pozo inescrutable. Necesitaré este cristal de sintonización para abrir la cerradura de la cámara. Ok, recuperé un cristal de sintonización. Encontré a las caravanas desviadas. Encontré los indicios de las caravanas. Obviamente antes de encontrar las caravanas. Bueno, tampoco obviamente, ¿no? Encontré la segunda caravana. Leí una nota de un conductor del carruaje. Y ahora me falta entrar al pozo inescrutable y leer una carta. Qué raro, no recuerdo nada de esto. Bien. ¿Por qué estaba siguiendo esta historia?
Porque quería entrar al pozo inescrutable. ¿Tú quieres entrar al pozo inescrutable? No estás seguro, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir un poco. No sé si estás en nivel para hacer una misión como esta, Michifus. Yo sé, yo confío en ti, pero... que estas construcciones te ponen los pelitos de punta. Sí, ¿verdad? A mí también, a mí también. Ah, me encantan las construcciones Bremen. Vamos a ver cuánto podemos avanzar. Cualquier cosa nos vamos. No vamos a poder avanzar mucho. A ver. ¡Defiéndete! No, ya nos comimos todo. No, no, no. Es una mala idea continuar por aquí. Vamos a tener que salir de aquí. Es este, es este. No. No, 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 no. Vamos a tener que ir a otro lado. Los farmers todavía son mucho para ti, Michifus. No te preocupes, los divinos te aman y te despertarán nuevamente en otra parte. Aquí, ¿ves? Vamos a ver, vamos a revisar lo que no habíamos revisado de acá. Nos llevamos estas cosas. Una pala. ¿Por qué tenía una pala este farmer? Ah, tal vez para enterrar a los que... ¿Qué querían enterrar con esa pala, Michifus? Pesca de lomo plateado. Sales de vacío. Mira, no nos habíamos llevado estas cosas. Vamos a llevarnos estas cosas. Y acá. Bien, nos vamos. Volvemos para atrás y nos vamos a este lugar aterrador. No, todavía no estás en posición de hacer una de estas. De estas minas. De estas minas. Me quedé en Minecraft. De estas minas. No puedes hacer una de estas minas. A ver. Uno de estos templos. Ruinas. Ruinas. Ok. Es que en serio que no me acuerdo cómo entramos aquí. La 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 la. Pero hicimos desastres. Vamos a llevarnos todo para vender. Cosas raras para vender. Ya le habíamos sacado cosas, pero bueno. Ahora sí me acordé. Ya volvió a mi mente. Sí, sí, sí. No mucho, pero sí, algo. Bien. Habíamos avanzado bastante en realidad. Pero no, era mucho, mi Jesús, era mucho. Esto está vacío. Vamos a ir a visitar a Belzor a ver si se quiere comprar algunos cachivaches nuestros. Pero para un poquito, ¿cómo salimos de acá? Porque nos habíamos tirado por un pozo. Nosotros. Uy, no sé cómo vamos a salir de acá, Michifus. No es tan fácil salir de acá. No sé si vamos a poder salir de acá, amigo, ¿eh? Tal vez vas a tener que seguir adelante. Nos metimos a un lugar muy peligroso. No sé si se puede salir. Porque esto era como que nos lanzamos por un hueco y, o sea, nunca más volver. ¿Qué pasó? ¿Activaste una trampa? Estás loco, Michifus. ¿Que no fuiste tú? Fuiste tú. Mira, deberíamos poder subir ahí, pero no podemos subir ahí.
Esa debe ser tu sangrecita. Esto va a estar muy complicado de hacer. Vamos a ver. No, no se va a poder hacer. A ver. Ah. No. Si subo por ahí. No, sabes que una vez que entraste acá tienes que seguir. Me parece que es así. Vas a tener que seguir. No sé cómo, pero vas a tener que seguir. Estás atrapado aquí conmigo. Ishifus, nos atrapaste en esta caverna. ¿Cómo se te ocurrió meterte aquí? ¿Estás loco? A ver. Vamos a tener que hacer alguna estrategia para poder solucionar esto, porque no vamos a poder sobrevivir fácilmente. Che, debería sacarte los cacharros de encima, ¿sabes? Los agarramos porque pensábamos que nos íbamos a ir, pero no nos iremos a ningún lado, así que deja todas las cosas farmer que te estás llevando. Dejar... Tiene buen daño igual el arco. Bueno, a ver. Espada. La pala de... Había una pala por ahí. La pala. Yo me acuerdo que agarraste una pala. Deja esa pala. ¿Por qué? ¿Te gustaba? Sí, yo sé que te gustaba. La quintina de cauro también. Déjala que también pesa. Tiras de cuero. No, eso deja. A ver... Llaves. Bueno, para los que se acercan al chat así media tardíamente, les voy contando que Mishifun nos metió en un problema. Cuando en la jugada anterior, en el capítulo anterior, Mishifu se metió aquí, buscando el pozo inescrutable, nos dejó atrapados aquí. Y no tenemos el nivel suficiente para darle una paliza a los Falmer. Los Falmer apenas nos ven, nos dan una paliza, sobre todo los Falmer que son medios brujos y que nos echan esos hechizos. Así que estamos atrapados porque no podemos salir por donde entramos. Es imposible salir por donde entramos. Así que estamos en una situación complicada. Porque ni siquiera es que tenemos suficiente comida ni nada. Estamos complicados. No sé cómo a Mishifu se le ocurrió hacer algo como esto, pero lo hizo. Lo hizo y nos dejó atorados aquí. Así que es o agarrar una partida anterior, cosa que no voy a hacer, o seguir adelante, porque posiblemente las partidas anteriores no haya guardado suficientemente el progreso. Así que ahora voy a hacer una guardada y vamos a tratar de superar a los Falmer que andan por ahí. El tema es que no sé dónde termina esto. Si termina con un gigante también vamos a morir muchas veces y vamos a tener que igual volver a alguna muy vieja partida guardada. Este es el que nos mata rápido. Ok.
y tarda bastante en subirle la salud. Pero bueno, por lo menos los enemigos no vinieron a buscarnos. Y ya matamos esos 3. Vamos a ver si de a poquito logramos avanzar un poco más. Ah. Ok. Hay que ver si tienen algo para comer, porque... no, desde acá adentro no te puedes teletransportar, en realidad. Que yo sepa, no. El problema ahora que tengo es la comida. Vamos a dejar que se cargue la salud solo un rato más. Y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque no me acuerdo si acá hay... ¿Cómo se llama? Si acá hay gigantes. Y si hay gigantes va a ser muy difícil en realidad que venzamos un gigante. Es muy difícil que Mishifu pueda vencer un gigante. No es que no confíe en él, obviamente. Yo confío en él, pero... su nivel es chiquito, no sé cómo se metió al pozo. Es que es así, él ve un hueco y se tira, él ve un acantilado, se lanza, él ve un monstruo y va hacia él ve un camino oscuro y un camino con sol, y dice, vamos por el camino oscuro. Así es Mishifu. Y esta vez le salió un poco complicada, porque se metió acá en este hueco y no podemos salir, porque nos queda alto eso. Ya no se puede trepar para salir. Es, ¿cómo se llama? Es impulsivo. Es valiente. Hay que reconocerlo, pero es impulsivo. Bien, acá nos mataban. Nos llevamos a todos los enemigos para atrás y los matamos fuera de su territorio. Fuera de su territorio. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Encima estos por lo general no tienen comida. No sé cómo se vino sin comida para acá. Igual no hay nada ahí, Mishifu, no insistas. Voy caminando. A ver. Qué mal yuyu que me da esto. ¿A vos también, Mishifu? ¿Te hueles que hay algo raro por ahí? ¿Ya hueles algo raro? Pues son los farmers. Ese olor son los farmers. Los cauros. Uy, está lleno. Estos nos están acechando en la oscuridad. Nos quieren dar caza. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Ok. Uy, hay un... ¡Oh, no! Mi chico lo habíamos hecho bien. ¿Cómo es que te moriste? De veneno. El veneno igual lo mató. ¡No! ¡No! Vamos a intentarlo otra vez. Para, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y encima lo guarda desde acá. Esto no tiene sentido para mí. ¿Qué pasó? Tampoco es que me está guardando desde donde avanzamos, ¿eh? Me hace matarlos a todos de vuelta. ¿Qué pasó? No, 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 no. Hay un problema. Esto es lo que yo decía. Lo mismo había pasado en otro lugar. No, esto no va a funcionar. No, ya está, ya fue. Listo, lo siento, Michifus. Te abandono la jugada porque esto no va a funcionar. Así no va a funcionar. No, 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 porque está haciendo esto. Está haciendo esto. Y nos está tirando súper atrás. Lo mismo lo habíamos visto en otra caverna también. Nos tiraba súper atrás. Y teníamos que hacer todo de nuevo. No importa cuántos bichos matemos, los tenemos que matar de vuelta. Realmente no está guardando el progreso. No, arruinaron parte del juego. Eso no está bien porque complica mucho las cosas. La verdad es que no sé si él va a poder salir de esto con vida. Si puede salir de esto, igual no creo, porque realmente si nos llegamos a encontrar con algún monstruo grande al final, no lo vamos a poder matar. Ya que se me junten nomás esto ya es mucho. Así que no. Sí, hasta acá llegamos. El tema es que después cuando nos envenenan o algo, ya igual no tengo absolutamente nada para darle de comer. Por más que siga avanzando, no tengo nada para darle de comer. Pues le dejo subir la energía, todo, pero cuando vayamos allá, no va a tener nada igual. Cualquier cosa que nos hagan, ya nos van a matar. Es una tristeza, pero es así. A ver, igual tengo algunas pociones, creo. Poción de esencia de espectro de hielo. Bueno, eso debería tomar. Poción de aguante y tengo 7 de curación y con eso podríamos tirar. Poción de magia, esto no. Regeneración, salud. Vamos a usar un veneno. Y vamos a ver si podemos cargar esto. Creo que no tengo con qué cargarlo.
Sí, pero es difícil que mates algo en este momento con un daño de 14, ¿sabes? Es preferible que sigas con tu hacha. Ok. Estamos ya en problemas. Vamos a ver si logramos zafar a Mishifus de esta situación. Si no, vamos a tener que ver qué trato hacemos con los dioses y qué salvada anterior tiene, qué tan lejos queda, y va a perder algunas cuantas misiones, calculo yo, porque esto es así. Uno dice, bueno, ahora Mishifus va a aprender con esto. La próxima vez cuando vea un pozo inescrutable va a pensársela 2 veces antes de tirarse. Pero si llega a salir bien de esta, yo no creo que piense 2 veces antes de tirarse. Se va a mandar igual. Porque es así. Él es así. Un salvaje. A ver, Mishifus, presta atención. No nos hagas matar de nuevo. El tema es que acá está lleno de gente. Acá está lleno de farmers. Acá está lleno de gente. El tema es que acá está lleno de gente. Ay. A ver. Trata de capturar la atención solo de uno. Ahora no aparece ninguno. Van a aparecer todos juntos cuando avance. Allá hay uno. Espérate. Podría hacer uso del arco ahora. Por lo menos intentarlo. El tema es que yo hago esto. Guardo. Guardo hasta acá, supuestamente. Pero si llego a morir, me va a tirar allá atrás, a donde todavía no maté a nadie. Es muy injusto. ¡Hey, farmer! Acá estoy. Vení, dale, loco. Vení, dale. Vení a pelearte conmigo. Vos solito, vos y yo, mano a mano, sin tus amigos. Voy yo nomás. Ya está, acá. Ay, algo pasado. No lo había visto ese. Yo estaba llamando al otro, no a vos. Ya está. Listo. Este estaba escondido. Listo. Sí, lo hicimos bien. Bien, Mishifus, bien, bien. Estábamos llamando al otro farmer, pero bueno, este salió de la oscuridad, no lo vimos. Ni siquiera nos marcó el punto. Un montón de sal para cocinar algo que no tenemos para cocinar. Polvo de hueso. Ah, veneno, bien. Vamos a usar los venenos. Aquí no tiene cabro nada. Y ahora otra vez. Lo vamos a hacer así, todo despacito. Dejaremos que vuelva a cargar la sangre y la energía, la salud, la vitalidad, lo que sea. Y seguimos adelante. Vamos a guardar esta parte. Ah, y lo que voy a hacer... voy a aprovechar... Ahora sí, a subir las habilidades. A ver... Destrucción. Herrería, bloquear. A 2 manos. Vamos a hacerlo más brutal. Vamos a ver si tenemos algo para poner acá. Golpe devastador. Ataques de poder realizados en pie reciben... ¿Cómo que realizados en pie? ¿También podés atacar estando sentado? ¿Qué onda? Recibe una bonificación de 25% al daño con la posibilidad de decapitar a tus enemigos. Ok. Bien, creo que se puede usar. Requiere 50 y tengo 54, supongo, así que sí. Sí. Iba a ser un mal chiste como, oh, sí, qué lindo.
pero no lo voy a decir. No lo dije, no dije nada. No repetí nada. Y este requiere 50 también. Puedes realizar un ataque de poder a 2 manos que inflige el doble de daño crítico mientras sprintas. Ok, esto sí, lo voy a decir así. Daño crítico mientras sprintas, sí. El otro no lo dije, ¿eh? Este no lo dije. Dije este. Este no lo dije. Dije este. Bueno, ya está. Y a esperar. Y a guardar. Igual no sé para qué guardo, porque de todas maneras me vuelve atrás y está mal, porque no es que me vuelve atrás solamente como el mapa, sino que no sé si se dieron cuenta que tenía la misma comida. Cada vez que me volvió atrás tenía la misma comida. Quiere decir que me está volviendo atrás todo el progreso, no solo el mapa. No es que es un punto de regeneración, sino que me está volviendo atrás todo el progreso. Y así no estaba funcionando antes de las actualizaciones esas últimas que hicieron. Pero bueno, nada, me dejaré de quejar. Los guerreros no se quejan, pelean. Pero Michifus, el guerrero eres tú, yo voy contigo nomás. Yo solo cuento tu historia. Creo que ya está. Vamos. Déjame revisar 2 cositas. Y vamos. Porque siempre hay que mirar un poquito qué está sucediendo también en el chat. Ok. Esto es algo que también sucede, que a veces este video, si lo están viendo en YouTube, sepan que inicialmente fue grabado en un stream en Twitch. Y lo que sucede a veces en Twitch es que hay unos bots que no sé qué hacen realmente. Vienen, están en no sé cuántos miles de canales al mismo tiempo mirándote, a vos y a otros tantos canales. Así que no aportan nada en realidad. Y bueno, esos hay que sacártelos de encima en el canal. Bueno, puedes hacerlo o no, no sé. Yo lo hago. Que no es lo mismo que cuando hablamos de botito. Cuando hablamos de botito, que en realidad es el Stream Element o el Nightbot, en realidad yo me refiero al chatbot de mi chat, que es todas las frases que yo puse y todas las cosas que yo le puse para que les contesten preguntas, para que hayan juegos interactivos. Así que ahí hay que distinguir entre botito bueno, botito malo. Botito bueno es el chatbot que tenemos nosotros. Botito malo son esos bichitos que se vienen y se suban a nuestro chat y en realidad no están mirando. A esos los echamos. Botito bueno, botito malo. Ahora vamos a ver si podemos captar la atención de otro farmer. Farmer, come here. Batalla, batalla, batalla. No me ves. A este es al que le quería captar la atención hace rato. Está vigilando y no me ve. ¿Qué clase de vigilante es que está parado de arriba y uno está caminando por acá abajo y él no lo ve? Y eso que yo no soy nada sigiloso. En Shifus no es nada sigilosa. ¡Socorro! Eso, corre. Es mejor que los agarres acá. Que te vengan a buscar. Anda, Falmer, ven aquí. Ven aquí. Ah, se volvió a ir. Era muy lejos.
siguen. No me siguen. No saben seguir estos farmers. Igual es muy lejos y si me voy muy lejos los voy a tener que ir a atacar de allá. Bueno, ya. Hicieron enojar a Michifus. Ahí está, eso es lo que pasa cuando hacen enojar a Michifus, ¿ven? Vamos a ver. Mineral oricalco. ¿Nos llevamos esto? Llevamos uno. Montón de sal, la oreja de Fermer, oro. Plato pequeño metálico. Qué lindos son estos platos, a mí me gustan. Quiero un plato metálico Bremer y una daga élfica y todo eso. Quiero una daga élfica. Para rallar el queso, para las recetas del gastrónomo. Pueden ver los videitos de las recetas del gastrónomo en YouTube o en Twitch si son suscriptores. Así que, como gusten, búsquenlos por ahí. Están muy buenas las recetas del gastrónomo. Ahí enseñan cómo usar la daga élfica para rallar el quesito y todo eso y hacer el soufflé rayo de sol. Rayo de sol era, creo. Sí. Bien. Vamos a ver el otro. La oreja de Fermer, oro. Bien. Vamos a ver cómo vamos. Seguimos cargando la energía. Vamos a ver cuánto le queda esto al arma de veneno. ¿Está envenenada? Creo que ya no. Ya se lo gastó, me parece. Vamos a volver a envenenarla. Pociones. Veneno duradero, veneno débil, veneno de frenesí. Criaturas y personas hasta nivel 8 atacarán cualquier cosa que esté cerca de ti. Yo estos venenos raros como que nunca los entendí muy bien. Atacarán cualquier cosa que esté cerca durante 10 segundos. No sé, no estoy segura. Duradero, débil. Usemos este, pero tenía el otro. Es que el otro veneno estaba muy bueno, pero creo que ahí ya se terminó porque si no me marcaría como que estaba... Tardas mucho en cargar tu salud, Michifus. Recomponte rápido. Si no me marcaría una cosita como que estaba ahí envenenado, pero no me marca nada. Esas cosas bioluminiscentes que están en el techo están buenísimas. O, para mí, hay dos posibilidades, pero no creo. Que sea guano de murciélago, cosa que no creo. Y que es un hongo bioluminiscente que crece de arriba, porque acá en estas profundidades hay unos hongos también que brillan. Y esto es posible que sean como unas especies de bichitos que son como unas bacterias también, que estén pegados en el techo y que estén brillando. La verdad no sé qué es lo que han representado, no lo he buscado, a ver si, no sé si hay información al respecto, no lo he buscado, pero en algunas cavernas muy profundas crecen esas bacterias. Sí, son unas bacterias en realidad, creo. Que son bioluminiscentes y como las luciérnagas, como lo que tienen las luciérnagas en la colita. Así. Es muy bonito. Es muy bonito.
Me encantan estas cavernas y todo eso. A ver. Yo diría que no nos metamos porque sí, porque hay unos cuantos bugs. La otra vez entré también a una de estas casitas y me quedé atorada. La puerta no se veía, o sea, estaba transparente, pero se ve que no era... O sea, podías entrar pero no podías salir. Muy mal. Flecha de acero. Piedra lunar. Gema de alma insignificante. Ah, bien, vamos a usarla para cargar. El hacha. Oro. Poción de curación. Rubí. Y esto no lo vamos a llevar. Vamos a aprovechar a cargarlo ahora antes de que nos olvidemos. O que encontremos algún enemigo. Poquito, aunque sea, poquito. Vamos a tener que entrar, ¿sabes? Martillo, granate y oro. A ver, el martillo de guerra enano. El peso lo tenemos. A ver, 45 de daño. Vamos a tomarlo. Vamos a ver. Armas. ¿Vos qué tenés en este momento exactamente? Tenés un hacha de combate. Pero el martillo creo que era más lento. Ahí está, el simbolito de que está envenenada el hacha. ¿Sí? Esta la vamos a dejar. Tengo 3, vamos a dejarla. Dejar. Martillo es un poco más lento, creo. Que vamos a... No, 45, 41. Ah, pero da más daño. Bueno, no sé. Ya veremos. Y... estoy un poco confundida. ¿Tengo que ir para allá o para allá? Mostrame el mapa, Michifus. Podemos tomar cualquiera de los dos lugares, ¿no? Sí, pero tenemos que ir para allá. ¿Y para allá qué habrá? Vamos para el otro primero, dale. Anda sacando tus... Eso. Gato precavido vale por 2. Que no soy gato, te dije. No, está bien, no te voy a hacer enojar. Descarga tu ira en los farmers, ¿ok? Gema de alma significante, ¿ves? Por eso veníamos para acá. Si no veníamos para acá no encontrabas esa gema de alma insignificante que sirve para cargar tu... ¿Eh? ¿Viste? A ver... Vamos a cargar... ¿No hay objetos? Ah, no, pero entonces quiere decir que la gema no tenía nada. Estaba vacía. Bueno, ahí tenemos un cofre. Ganzúa, oro, rubí. El pergamino, agarrarlo. No importa que no te gusten los pergaminos de llamaradas. Pero... agarralo que vale plata. ¿Vamos a seguir subiendo? Bueno, sigamos subiendo si quieres. Yo no sé qué había abajo, pero bueno, podemos seguir subiendo, después podemos volver a bajar. Igual carga bien la energía, porque deben haber más farmer arriba. Igual si vamos subiendo, tal vez podamos salir. Tal vez encontremos otra salida. ¿Viste? Porque fue una locura de tu parte venir acá. Yo te digo que si nosotros seguimos hasta el pozo inescrutable, no sé qué, por allá abajo, vamos a tener que pelear con un gigante de los enanos. Con un gigante, como un robot muy, muy grande. Y no vamos a poder, Michifus. No creo que podamos.
Yo sé que tú eres muy fuerte y muy valiente, pero te puedo asegurar que no creo que podamos. Carga toda, porque a veces por un puchito así que te puedes morir, así que carga toda la energía. No seas así acelerado. Son unos segundos más nomás. ¿Ves? Así con estrategia, aunque no tengas el nivel como para ir y darte así a los sopapos con los Falmer, pero ves, estamos haciéndolo, estamos avanzando. Bien, vamos a guardar. Igual estamos guardando por guardar, porque nos tiran cualquier lado después el sistema. Yo lo que noté es que eso lo hace en las partes profundas, así, en lo que son cavernas, acá abajo, los templos, las ruinas estas y todo eso. Lo hace en lugares pro. Ufu. Muy bien, mis chicos. Qué talento. Ok. Él también tiene paciencia. Vamos a ver quién tiene más paciencia. Ah, mira, no tiene paciencia. No tiene paciencia. Ok. ¡Guau! Me ha sorprendido, mis hijos. Muy buen guerrero. A ver. Estuvo bien, estuvo bien. Oro. Y encima demostraste ser paciente. Estoy tan orgullosa de ti. A ver. Oreja. ¿Quieres llevarte unas orejas? Estás con el tema de las orejas, ¿no? Sí, llévate las orejas. Está bien. Mira. Espera que no veo nada. Voy a cambiar un poco el brillo acá de... Bien. Avísame cuando salgamos otra vez de las ruinas que me ponga los lentes, ¿sí? Los lentes de sol. Los lentes de sol. Estos vagos. Estos vagos. No sé muy bien qué son, pero creo que son efectos de justamente de los hongos y todas las cosas que hay por acá. Se ven estos reflejitos. Yo calculo que esto debe ser alguna cosa como amoníaco o algo así, no sé, flotando en el aire, como unos gases así. Y sí, debe ser aire enrarecido de las profundidades. No sé, tal vez. Allá hay otro. ¿Vendrá a ti? Podríamos dispararle, pero tenemos que hacer rápido el cambio después. Objetos, armas, arco. Agarra una buena flecha, porque el problema también son las flechas que estás eligiendo, ¿sabes? Estás eligiendo una flecha Falmer. Flecha de acero. Tenés flechas buenas si estás haciendo eso. Flechas de hierro, flecha enana. Usemos una flecha enana. Dale. Flechas nórdicas. ¿Por qué tenés flechas nórdicas? Después podemos usar esas flechas incendiarias, a ver qué onda. No me acuerdo cómo era esto, a ver. Creo que era así. Así. Oh, no nos van a matar las ratas esas, ¿no? Por ahí peleamos con todos y nos matan las ratas. Eso sería algo terrible. Pociones.
Vamos a ver qué tenía acá el acechador sombrío Falmer. Vamos a llevarnos la oreja, dale. Listo. ¿Cómo te quedaría un...? No, qué horror. No te pongas eso, Michifus. A mí me gusta el que te pusiste ahora. Sí, pero tenés razón. En el momento que te lo pusiste yo no sabía que te quedaba lindo. No me había dado cuenta. No coincidía contigo. Te dije que no te iba a quedar muy lindo y te quedaba lindo. Pero bueno, no creo que te quede lindo el casco de los Falmer. Y creo que esta vez sí voy a tener razón. A ver. ¿Sabes qué? Creo que allá hay una salida o nos llevará más profundo, pero algo que está pasando, que estoy pensando, es que antes teníamos otro recorrido que no lo hicimos por acá abajo, ¿ves? Ese no lo hicimos. Si volvemos, ahora que ya... Dale, ahora que ya matamos a todos estos bichos, ya está, podríamos bajar y ir a mirar al otro lugar a ver qué era. Esto ya lo agarraste. Igual no te descuides porque allá deben haber otros monstruos, ¿viste? Ay, ¿dónde te estás yendo? ¿Para acá, para acá? ¿Hay algo por acá? No, ¿verdad? No. Seguí, dale. Allá era, ¿ves? Yo te decía de allá y después te dije, vamos a ver allá qué hay. Y después así y nos perdimos. Nos perdimos, Michifus. ¿Ves? Todavía nos había quedado otro cofre acá, que tampoco lo vimos. Fusión de curación, fíjate. Un mandoble de acero. Está bueno, ¿ves? Llévatelo. Si querés. Si no, no, porque de todas maneras... pasa que son más rápidos. Es un poco más rápido, pero tiene mucho menos ataque que lo que tenés. ¿Cuánto pesa? ¿17? Llévalo por las dudas. Guardado rápido y seguimos, a ver. ¿Ves? Para acá ya no podemos ir, ¿eh? Ah, pero esto era por abajo, aguántame. Déjame ver un cachito, corre tu cabeza. A ver. Es como que hubiera algo por allá también, ¿eh? No sé. No estoy segura de qué hay ahí. ¿Otro caminito? ¿Querés ir por ahí abajo? Vamos. No se puede pasar por ahí, Michifus. A ver. ¿Por acá? Ah, por acá. Ah, es como un laberinto esto, pero no, ¿ves? No podemos. No sé, no estoy segura de que se pueda. Por ahí no se puede, por ahí no se puede. Por acá no se puede. ¿Ves? No, Michifus. Volvamos para arriba. Controla tus ansias de exploración. Lo de bueno es que ya no te cansas tanto, ¿viste? Estás recontraentrenado con esto de que hemos corrido y corrido por los campos y peleado y todo eso. Y la comida saludable que comes y el agua miel y todas esas cosas, te estás reponiendo re fuerte. Eres re fuertudo. Re fuertudo eres. A ver, por ahí. No creo que sea por ahí. Yo diría que no. Vamos a quedarnos atorados en alguna roca del mapa medio así torcido y te vas a arrepentir, Michifus. Te vas a arrepentir. Yo sé lo que te digo. Hazme caso. Sé un poquito más precavido. Poquito. Acá peleamos ya. Ahora vamos a ver que hay algo allá. Algo allá y algo allá. Me da como una sensación rara. Yo diría que tengas eso, todo listo. Ah, lindo cofre. Dale.
Ah, tenemos eso. Mira, mira lo que encontramos. Y un escudo élfico de magia menguante. Vamos a llevárnoslo, que está bueno. Sí, un fragmento de Metal Dreamer, eso déjalo. Granate, oro. Un collarcito. Las cosas no pesan mucho. ¿Qué es esto? ¿Otra trampa? También pesa poco y... Trampa de alma. Bastón, trampa de alma. Bien. Sí, todavía estamos ahí igual con el peso. No te hagas el loco. Una mano nueva toca la luz. Atiende, escúchame y obedece. Una nauseabunda oscuridad se ha filtrado en mi templo. Una oscuridad que tú destruirás. Lleva mi luz al monte Kilred. Y serás quien porte mi radiante pureza. Escucha y presta atención. No me prestas atención ni a mí y le vas a prestar atención a Meridia. Sí. Escúchame, capaz que a ella le haces caso porque ella te habla diferente. Yo te empiezo a decir, escúchame, Michifus, no corras por aquí, no vayas por allá, no te metas a ese pozo inescrutable. ¿Me escucharías? Creo que no. Ok, a ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Seguir por allá. Escúchame. Cueva abandonada. Esto nos lleva a la cueva abandonada. A ver. Espera, ¿dónde estamos? En la cueva abandonada. Espera, ¿qué es esto? Está cerrada por el otro lado, dice. No, como que está cerrada por el otro lado, está cerrada por acá. ¡Ay, de acá salimos! De acá podemos salir si queremos, pero a ver, ¿qué hay acá? Vení por acá. Primero. A ver, debe haber otro... ¡Oh! Mirá, casi que salimos nomás y no vemos nada, no vemos nada. Ahí había que hacer algo. Activar el pedestal enano. Si hacemos eso van a haber problemas, ¿verdad? ¿Se va a abrir esta puerta? Michifus, ¿tú qué dices? ¿Hay que activar el pedestal? Sí, si ves un botón rojo tienes que apretarlo, ¿no? Si ves una cueva inescrutable tienes que meterte. Y si ahí dice activar el pedestal enano, hay que activar el pedestal enano. Bueno, vamos a guardar, espera. Sí, activa el pedestal enano. ¡Ah! Entra a la cámara del pozo inescrutable. Podríamos haber salido. Convengamos que podríamos haber salido. Ok, tenías la puerta ahí al costado, ¿viste? Pero no, tú quieres entrar a la cámara del pozo inescrutable. No es mi culpa, ¿ok? Che, se ve re lindo eso. Déjame mirar, corre tu cabeza. No, que corras la cabeza. Déjame mirar. ¡Wow! Mira lo que es la tecnología enana. ¿Mm? ¡Qué maravilla! Tiene un cooler con lucecitas. Sí. A ver. Qué bueno está. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos mirando la tecnología del pedestal enano o avanzamos y nos hacemos matar por el gigante? Es una difícil decisión. Vamos a entrar. ¿Qué? ¿Que quién es peor? ¿Que tú o yo? Tú, Michefus, tú. Tú eres el héroe. Tú eres peor. Bien. Vamos. Ahora te arrepientes, pero ya entraste. ¿Se puede volver a salir? Sí, se puede volver a salir. Entonces, camina. Vamos, sigamos adelante.
Son sobrecogedores estos lugares, ¿eh? Muy bonitos. Champiñón para la próxima comida. Ahora te andas con ser precavido, ¿no? Andar sigiloso. Encuentra la forma de abrir las puertas de la cámara. ¿Cómo que encuentra la forma de abrir las puertas de la cámara? ¿No se abren solas? Requiere llave. Bien. Vamos a ver qué hay por alrededor. Oh, mira. Activar válvula de escape de la cripta. Bueno. ¿Qué? Establece el vapor en el sistema de válvula derecho. ¿Cuál será el derecho? El derecho debe ser aquel, porque la entrada era por allá. Aunque sea a mi izquierdo ahora, debe ser el derecho. Creo que lo hicimos mal, ¿eh? Tengamos en cuenta. No me pueden haber dicho derecho y que tenga que ver con mi derecha realmente, ¿o sí? ¿Dónde está el manual de instrucciones de esto? Requiere llave. Vamos a vuelta. Igual te digo, mi Shifus, ¿estás tratando de abrir esto? Ah, ¿qué es esto? También requiere llave. Estás tratando de abrir esto y luego te vas a arrepentir, ¿eh? No parece que estas tuberías fluya ningún vapor. A ver, vamos a volver a activar. No parece que fluya vapor. Bien. Por ahí fluyó vapor, pero no dice nada. Creo que lo estamos haciendo mal, mi Shifus, ¿eh? A tener en cuenta. Y ahora... A ver... ¿Se estará? No dijo que se haya abierto nada, así que no, no está. Tienes que seguir girando cosas. Válvula de escape. De acuerdo. Si lo hacemos al revés, entonces vamos por allá y después volvemos por acá y... Yes. Vamos a ver si lo podemos hacer. Igual, ya tus corriditas. A ver, ahí hay vapor. Ahí hay vapor. Acá. Dice que no.
Dice que no. Creo que lo hicimos mal desde el principio, ¿sabes? ¿Habrá alguna que no vimos? Tienen que ser esas tres. Bueno. Igual después de esto sabes que va a haber como una especie de gran batalla o algo así seguramente, ¿no? Si tenés una carita de preocupación, se ven tus dientes ahí. Se ven tus dientes y no parece una sonrisa. ¿Estás sonriendo? No, ¿verdad? Ya, es porque no logramos abrir las válvulas, Michifus, pero no te frustres. Mira, a ver, podríamos intentar primero que nos diga, ¿qué pasa, amor? Que nos diga que no fluye vapor. Luego, activar válvula de escape. Dice, no parece que por estas tuberías. Vamos a dejarla cerrada. Vamos a dejarla cerrada. Vamos a ver si alguna de esas parece que fluye vapor. Esta supuestamente parece que fluye vapor. Vamos a ver. Hace algo, pero no queda en claro. Bueno, ahora fluye vapor, pero se sale. Así que no creo que eso sea la opción. Si yo lo vuelvo a hacer, ya no sale por ahí. Así que el vapor se está yendo por allá a alguna parte. ¿Bien? Estos no hacen nada. Sí, sí hacen. Ah, mira. Sí estaban. Mira, Michifus, esta era la solución. ¿Ves que te estabas poniendo así como nervioso? Y no era tan preocupante. Preocupante es lo que va a pasar ahora que abras la puerta, Michifus. Más hubiera sido mejor que no abrieras la puerta. ¿Por qué querías abrir la puerta? Vamos a ir a la otra. Y esto está bien, me parece, ¿sabes? Este estaría bien, pero no sé. No estoy segura. A ver. No está bien, pues se sale por allá, ¿ves? Haces así y ahora está acá adentro. ¿Sí? Ahora sí, haces así. La siguiente válvula. Ve y enfréntate con tu destino, querido Michifus. Ya tú. Yo te dije que no abras esa puerta. Yo te dije que no te tires. Yo te dije que había otra puerta para salir afuera. Pero no. Tú. Dice que no pasa nada. ¿Qué pasó? Creí que ya lo habíamos hecho. ¿Sabes? Hicimos el de la derecha primero y ahora vamos a hacer el de la izquierda entonces. Lo vamos a volver a hacer. Dice que no. Bueno, lo vamos a dejar acá entonces, Michifus, porque yo ya no quiero seguir haciendo esto. O podemos salir. Pero de todas maneras, no. Vamos a dejarlo acá porque quiero hacerlo la próxima mejor. La próxima lo volvemos a intentar. ¿Sí? Así tratamos de entrar ahí y vemos qué onda, si te puedes enfrentar con lo que sea que haya ahí para pelear y todo eso. Del otro lado debe haber algo también.
Así que lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Relájate, Mischievous, no ha pasado nada. Que no pudiste con las válvulas, no importa, es mejor porque capaz que tenías que enfrentarte con un gigante muy grande. Mejor descansa un poco, duérmete una siesta. Sí, que no trajimos ni comida, deberíamos salir y volver a entrar. Sí, lo vamos a preparar bien para la próxima vez. Hasta aquí con el stream de hoy, nos despedimos aquí, Mischievous y yo, quien les ha hablado es Andrea. Desde Skyrim, aquí en esta ruina Dwemer. Para ver los otros capítulos de Mischievous, recuerden que están en YouTube. Se van subiendo mucho tiempo después. Y si quieren ver lo más actual, lo pueden ver en Twitch, en la biblioteca que está disponible para suscriptores. Pueden seguirnos en Twitch, en Andreas Gamer. Y no se olviden de activar la campanita para que les avise cuando hay directos. Sin más, hagamos el bien y divirtámonos en el camino. Bye bye. Y colorín colorado, este stream ha terminado. Nos vemos la próxima.